¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver hoy es parte de lo que no vimos la clase pasada, que fue gluconeogénesis, ¿sí? Y lo que tenemos que ver hoy, que por eso vamos a ir rapidito, es metabolismo de glucógeno en animales, cómo se sintetiza y se degrada el glucógeno, y algunos conceptos de regulación metabólica muy básicos, ¿sí? Entonces, empecemos por lo que es la gluconeogénesis. Nosotros la clase pasada vimos la glucólisis. ¿Qué era la glucólisis? Silencio. De transformación de la glucosa en piruvato. En piruvato. ¿En cuántos pasos? En 10 pasos. Entonces, la glucólisis es la ruta metabólica por la cual la glucosa se degrada hasta piruvato. Y en ese proceso vimos que eran 10 pasos, de los cuales ¿cuántos eran irreversibles y cuántos eran reversibles? Reversibles y 7 son reversibles. La gluconeogénesis, tal cual el nombre lo indica, es la síntesis, génesis, de glucosa nueva. Neo. Bien, si la glucólisis tiene 10 pasos y algunos de ellos son reversibles, la célula puede utilizar esos pasos reversibles para sintetizar glucosa a partir de piruvato. No así los pasos irreversibles. ¿Está bien? ¿Por qué es importante sintetizar glucosa? Porque algunos tejidos de nuestro organismo funcionan únicamente utilizando la glucosa como fuente de energía. Estos son el sistema nervioso central, la médula renal, los testículos, eritrocitos y los tejidos embrionarios. Nosotros guardamos el exceso de glucosa formando ¿qué? ¿Cómo se guarda la glucosa? ¿En forma de qué? De glucógeno. Pero el glucógeno, las reservas de glucógeno de todo el organismo se pueden gastar en un día. Todo el glucógeno que nosotros almacenamos en el hígado y en el músculo lo podemos gastar en un día. ¿Sí? Si no tenemos más glucógeno, tenemos la necesidad de sintetizar esa glucosa de nuevo. ¿Cuáles son los tejidos en los cuales se puede sintetizar glucosa? En el hígado, en la corteza renal y en el intestino delgado. Estos 3 tejidos son los encargados de abastecer de glucosa al resto del organismo cuando las reservas de glucosa no existen más. Entonces, vamos a ver cómo es que el hígado principalmente es el que es capaz de sintetizar esa glucosa. ¿A partir de qué se sintetiza esa glucosa? Esa glucosa se va a sintetizar a partir de precursores que no son hidratos de carbono, que puede ser lactato, que es el lactato proveniente, por ejemplo, de la fermentación láctica en el músculo, aminoácidos, por la degradación de proteínas de la dieta o proteínas del músculo, a partir del glicerol, que es el que proviene de la hidrólisis de triacilglicéridos de las células adiposas, y esto lo hacen los animales, y las células en germinación, perdón, las semillas en germinación son capaces de sintetizar glucosa de nuevo a partir de citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, etc. Esto utilizan las semillas en germinación, y el glicerol, aminoácidos y lactato es lo que nosotros utilizamos para sintetizar glucosa. Como ya les había dicho, la glucólisis era la degradación de glucosa 6-fosfato hasta piruvato. La síntesis de glucosa se hará, en vez de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. En los animales a partir, nuevamente les repito, de piruvato o de lactato, de aminoácidos glucogénicos y de glicerol. En las plantas, la síntesis de glucosa es a través de la fotosíntesis, o sea, la fijación de dióxido de carbono y agua. Esto ocurre en las plantas.
Luego, la glucosa 6-fosfato que se sintetiza en esta ruta puede ser utilizado para lo que la célula necesite, ya sea para sintetizar disacáridos, para obtener glucógeno, para formar glicoproteínas o abastecer a los tejidos, otros tejidos de glucosa, derivando esa glucosa 6-fosfato al torrente sanguíneo. Nosotros vamos a ver lo que es la gluconeogénesis en mamíferos, ¿sí? Entonces, de arriba hacia abajo siempre muestro degradación, glucólisis, y de abajo hacia arriba vamos a mostrar siempre síntesis. Bien, habíamos dicho que la glucólisis era un proceso en el cual en 10 pasos enzimáticos sintetizábamos a partir de glucosa piruvato. Al revés, la gluconeogénesis, a partir de piruvato voy a obtener glucosa. Entonces, los procesos o los pasos que son reversibles pueden ser utilizados por la célula, no así los pasos irreversibles. En esos casos, estos pasos irreversibles los bypassamos, se llaman procesos de bypass. Tanto la glucólisis como la mayor parte de la gluconeogénesis ocurren en el citosol de la célula, de manera que la célula tiene que tener mecanismos regulatorios muy sensibles para que ocurra un proceso y no el otro, dependiendo de la señalización que le viene del exterior. Entonces, vamos a ver cuáles son estos pasos. Los pasos irreversibles, los pasos de rodeo o de bypass. El resto ya los vimos la clase pasada. Entonces, vamos a ver cómo pasamos de piruvato a fosfonolpiruvato, de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato y de glucosa 6-fosfato a glucosa. Empecemos de abajo hacia arriba ahora, porque ahora empezamos de abajo para arriba. Bien. En el paso de fosfoenolpiruvato a piruvato, la enzima que actuaba en la glucólisis era la piruvatoquinasa. La piruvatoquinasa necesitaba de magnesio, de potasio como cofactor y era una fosforilación a nivel de sustrato, se obtenía ATP. Esto es muy distinto para pasar de piruvato a fosfoenolpiruvato. En este camino necesitamos la actividad de dos enzimas, la piruvato carboxilasa y la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Primero se sintetiza oxalacetato y se gasta ATP, y luego también se gasta GTP y se pasa de oxalacetato a fosfoenolpiruvato. Este caminito de piruvato a fosfoenolpiruvato va a variar un poco, no mucho, si se parte de piruvato o si se parte de lactato. Recuerden que de lactato a piruvato, ¿cuál era la enzima que actuaba? La fermentación láctica, ¿cuál era? Lactato deshidrogenasa. Y para pasar de alanina a piruvato es muy sencillo, hay transaminasas en la célula que desaminan a la alanina y se obtiene directamente piruvato. O sea que tener alanina o tener piruvato para la célula es lo mismo, no hay gasto energético. Vamos a ver primero el camino que seguimos partiendo de piruvato o de alanina. Primero lo que ocurre es que el piruvato que se encuentra en el citosol de la célula entra en la mitocondria. O sea que este caminito no ocurre en el citosol, ocurre en la mitocondria. Entonces el piruvato entra en la mitocondria, hay transportadores de piruvato en la mitocondria. Luego la enzima piruvato carboxilasa carboxila al piruvato con gasto de ATP para formar oxalacetato. Y esta reacción ocurre teniendo biotina como cofactor. En realidad es como coenzima. La biotina es una coenzima que transporta dióxidos de carbonos activados. Y esto, recuérdenlo, la biotina transporta dióxido de carbonos activados. Lo que hace esta molécula es activar al carbonato que está en la matriz mitocondrial y hace que se transfiera un carbono
a la molécula del piruvato y se forma oxalacetato con gasto de ATP en la matriz mitocondrial. Luego el oxalacetato, por acción de la malato deshidrogenasa que se encuentra en la matriz mitocondrial, pasa a formar malato. Este es un paso del ciclo del ácido cítrico, que vamos a ver la clase que viene. Entonces, de oxalacetato pasamos a formar malato, y fíjense que NADH hay bastante dentro de la mitocondria. Entonces, NADH pasa a NAD y se obtiene malato. Luego el malato sale de la mitocondria y nuevamente de malato pasamos a formar oxalacetato. Y en este caso, el NAD en el citosol de la célula pasa a formar NADH. ¿Recuerdan que les había comentado en clase pasada que la concentración de NAD y de NADH era muy baja en el citosol de la célula? Entonces, para la glucólisis, ¿qué necesitábamos? ¿Qué poder reductor necesitábamos? NAD. De NAD obteníamos NADH, pero ahora necesitamos sintetizar glucosa, o sea que ahora necesitamos NADH, no NAD. El NADH es necesario para que actúe la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que es uno de los pasos reversibles de la glucólisis, porque necesitamos ir de abajo hacia arriba ahora necesitamos NADH. Como hay poco NADH en el citosol de la célula, este caminito lo que hace es como si se transportaran NADHs que hay muy abundantes en la matriz mitocondrial, desde la matriz hacia el citosol de la célula. ¿Me siguieron? Bien, entonces, miren todo lo que hay que hacer, 2 pasitos solos para pasar de piruvato a oxalacetato. Piruvato entra a la matriz, pasa a formar oxalacetato con gasto de ATP, luego se oxida el NAD, se forma malato y el malato sale de la mitocondria y pasa a formar oxalacetato en el citosol de la célula. ¿Y ahora qué falta? De oxalacetato tengo que pasar a formar fosfoenolpiruvato. Esta reacción en el citosol de la célula la cataliza la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Esta enzima también gasta un equivalente de alta energía, GTP. Gastar GTP es lo mismo que gastar ATP. Y se descarboxila el oxalacetato y el mismo carbono que entró, el mismo dióxido de carbono que entró, es el mismo que sale del oxalacetato y se forma fosfoenolpiruvato. Para este pasito, para pasar de formar de piruvato fosfoenolpiruvato, gastamos ATP y GTP. ¿Sí? Gastamos 2 equivalentes de muy alta energía, pero en realidad esto lo gastamos por 2. Porque necesitamos 2 piruvatos para formar glucosa. ¿Sí? O sea que gastamos 2 ATPs y 2 GTPs. Ya tenemos fosfoenolpiruvato. El otro, digamos, precursor que teníamos que considerar en este paso era si teníamos lactato. ¿Sí? Entonces, acá les muestro lo mismo que vimos recién, ¿sí? Partiendo de piruvato. De piruvato, el piruvato entra, de piruvato pasa a formar oxalacetatos, hay una carboxilación, se gasta ATP, luego de oxalacetato pasa a formar malato, malato sale, y es como acá se transportaran NADHs de la mitocondria al citosol. Pero si parto de lactato, lo que ocurre es que para formar piruvato ya se forma directamente el NADH en el citosol. Entonces el caminito es un poquito distinto. La célula sensa ya sabe que ya tiene el NADH en el citosol de la célula, entonces lo que ocurre es que este piruvato entra en la matriz, se forma oxalacetato con la misma enzima, la piruvato carboxilasa, y el paso de oxalacetato a fosfoenolpiruvato es exactamente igual que antes, pero en vez de ocurrir en el citosol ocurre en la mitocondria, ¿sí? Con la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, que es una isoenzima que está en la matriz mitocondrial. Y luego sale el fosfoenolpiruvato para que continúe la síntesis de la glucosa. Entonces,
Partiendo de piruvato, partiendo de lactato, ya sabemos cómo llegar al fosfoenolpiruvato. El otro paso que era irreversible en la glucólisis era el pasaje de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Este paso lo catalizaba la fosfofructoquinasa 1. Aquí también se gastaba un ATP. El paso opuesto lo va a catalizar esta enzima, la fructosa 1,6-bisfosfatasa, y en este caso es una hidrólisis, ¿sí? No es que se obtiene el ATP que se gastó en la síntesis de fructosa 1,6-bifosfato. ¿Me explico? Es una simple hidrólisis. Es una reacción irreversible en condiciones celulares y por supuesto también, como la mayoría de las enzimas glucolíticas, necesita magnesio como cofactor. Bien, ya llegamos a tener fructosa 6-fosfato y el primer paso era el catalizado con las exoquinasas, era el otro que era irreversible en la glucólisis. Entonces, en la glucólisis de glucosa a glucosa 6-fosfato actuaba la exoquinasa con gasto de ATP. Acá nuevamente es una hidrólisis que la cataliza la glucosa 6-fosfatasa y no se sintetiza ATP. Si es una hidrólisis de la glucosa 6-fosfato. Esta enzima es muy particular y solo se ubica en los hepatocitos, o sea, en los tejidos en realidad donde ocurre la gluconeogénesis. Esta enzima no está en el músculo, como les está escrito en la diapositiva, y no se encuentra en el citosol de la célula, se encuentra en el lumen del retículo endoplásmico, inserta en la membrana del retículo endoplásmico con su cara activa hacia el lumen, de manera que los sustratos tienen que entrar al retículo endoplásmico, o sea, hay transportadores de glucosa 6-fosfato, la reacción ocurre en el retículo, la hidrólisis ocurre en el retículo, se forma fosfato y glucosa, y la glucosa sale del retículo endoplásmico por transportadores hacia el citosol del hepatocito. ¿Me siguen? Bien. Esta glucosa que se forma en el hepatocito es la que luego va a salir al torrente sanguíneo para abastecer de glucosa al resto de los tejidos. Una pregunta, en el citosol del hepatocito, ¿no está la exoquinasa que fosforila la glucosa? O sea, esta. Si yo tengo glucosa en el citosol del hepatocito, ¿por qué esta glucosa, que en estas condiciones puede salir del hepatocito, no es captada por la exoquinasa para ser fosforilada? ¿Se les ocurre? Bien, ahora vamos a ver, dentro de 15 minutos vamos a ver cómo es que pasa esto, ¿sí? Entonces, si miramos globalmente qué es lo que entra y qué es lo que sale en la glucólisis y qué es lo que entra y qué es lo que sale en la gluconeogénesis, vamos a ver que ya habíamos visto que en la glucólisis era la degradación de glucosa a piruvato, que se obtenían 2 NADHs y 2 ATPs, y en la gluconeogénesis, si ustedes hacen el cálculo de todo lo que entra y todo lo que sale, van a obtener esta ecuación global, en donde a partir de 2 piruvatos con el gasto de 4 ATPs, 2 ATPs tenemos la fosfoglicerato quinasa de la glucólisis, también que tenemos que tener en cuenta, que gastamos. Tenemos 2 de la piruvato carboxilasa, 2 GTPs de la fosfenol piruvato carboxiquinasa, 2 ATPs de la gliceraldehído, de la de la quinasa de la glucólisis. Entonces, en total, si hacen la suma, aparte de mi trabalenguas, si hacen la suma y lo piensan tranquilos, van a ver que van a gastar en total 6 moléculas de alta energía para sintetizar glucosa.
La gluconeogénesis, así como la glucólisis, son dos procesos globales irreversibles per se, que en ellos existen pasos que son reversibles, pero globalmente son irreversibles, y la gluconeogénesis es cara, pero es esencial, porque si no, no pensaríamos, por ejemplo. ¿Sí? O sea, es necesario tener glucosa circulando a una concentración de aproximadamente 5 milimolar en sangre. Eso es lo que nuestro organismo tiene que regular, tener una concentración de glucosa en sangre de aproximadamente 5 milimolar. Y eso lo hace el hígado, principalmente. Bien, entonces, ya vimos esto, vimos. Estos son todos los caminitos, todas las rutas que algunas van a ver conmigo principalmente. Tenemos la glucosa 6-fosfato, que podía tener varios caminos, varios procesos en la célula. Podía, de acuerdo a la señal que tenga esa célula, pasar a formar piruvato en la glucólisis. El piruvato puede pasar a formar gluconeogénesis. El piruvato puede pasar a lactato en la fermentación láctica, o en condiciones aeróbicas puede pasar a formar acetil-CoA, seguir su ruta, ciclo del ácido cítrico, etc. También la glucosa 6-fosfato puede formar pentosas y otros azúcares en la ruta de las pentosas fosfatos, pero vamos a ver ahora cómo hace la glucosa 6-fosfato para pasar a formar glucógeno, y el glucógeno cómo hace para pasar a formar glucosa 6-fosfato. Entonces, vamos a ver el metabolismo del glucógeno en animales. Recuerden que cuando tenemos, y esto lo vimos la clase pasada, una acetona que reacciona con un alcohol, esto pasaba a formar un hemiacetal, ¿sí? Esto lo que hacía es que se formaran las piranosas y las furanosas en los azúcares que se ciclan, pero a su vez este oxidrilo anomérico que se forma puede reaccionar, o este carbono anomérico que se forma puede reaccionar nuevamente con otro alcohol, con otro grupo alcohólico que puede ser de otro azúcar, para formar una unión acetálica. Estas uniones acetálicas son las uniones glucosídicas. Las uniones glucosídicas en las células se forman y se hidrolizan enzimáticamente, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, tenemos una glucosa alfa de glucopiranosa con la unión hemiacetálica, y esta es otra glucosa, fíjense, beta, porque está el oxidrilo para arriba, beta de glucopiranosa, y este hemiacetal puede reaccionar con este alcohol y se puede condensar y formar esta unión glucosídica, esta unión acetálica. Esta unión acetálica, fíjense que tiene estas características. Esto es alfa, ¿sí? Esto es alfa o beta. Este es el extremo reductor de este disacárido. ¿Por qué es el extremo reductor? Es el extremo que reacciona, porque es el extremo que puede estar en equilibrio con su forma abierta. Recuerden que si los oxidrilos acetálicos pasaban a formar partes de ésteres o de uniones glucosídicas, esto no puede estar en equilibrio con la forma abierta. Esto vendría a ser el extremo no reductor de este disacárido, y este es el extremo reductor de este disacárido. ¿Reductor por qué? Porque este aldehído puede reaccionar con otra cosa, reducir otra cosa y él oxidarse. Por eso hablamos de azúcares reductores. Esto lo van a ver muy bien en el trabajo práctico de azúcares, ¿sí? Pero quédense con este concepto. Este es el extremo reductor y este es el extremo no reductor. Cuando hablamos de polisacáridos hablamos de cientos de estas uniones, cientos de estas uniones acetálicas. Naturalmente podemos encontrar polisacáridos que sean homopolisacáridos, o sea, polisacáridos formados por un solo monosacárido,
la unión de un solo monosacárido, como es el glucógeno, por ejemplo, pero el glucógeno no es lineal, el glucógeno es ramificado. En la naturaleza encontramos homopolisacáridos lineales, ramificados y también heteropolisacáridos. Los heteropolisacáridos se forman por la unión de disacáridos o de trisacáridos y también pueden ser lineales o ramificados. El tamaño de los polisacáridos que existen en la naturaleza, o sea, el peso molecular, en realidad no es único, es variable. Vamos a encontrar polisacáridos que tienen entre 100.000 y 150.000 unidades de monosacáridos. Distinto ocurre con las proteínas. Las proteínas tienen un único peso molecular. ¿Y esto ocurre por qué? Porque las proteínas se sintetizan sobre un molde. Los polisacáridos no se sintetizan sobre moldes. Las enzimas están en la célula, en el citosol, vamos a ver, y van a formar uniones glucosídicas o romper uniones glicosídicas de acuerdo a la necesidad que tiene esa célula, ¿sí? O si necesitan el polisacárido de una manera estructural, por ejemplo, como la celulosa, ¿sí? No tiene un tamaño único. La estructura del almidón la van a ver en el trabajo práctico. Hoy van a ver que voy a pasar algunas diapos sin comentársela. No quiere decir que no la sepan, quiere decir que la van a ver generalmente en el trabajo práctico o que las pueden mirar solitos, ¿sí? Entonces, vamos a ver bien lo que es la estructura del glucógeno. El glucógeno es un homopolisacárido de reserva, o sea que se utiliza para reservar energía, y es un glucano. Los glucanos son polisacáridos formados únicamente por glucosas. Este homopolisacárido, este glucógeno, es ramificado. Las uniones entre las glucosas son alfa, fíjense, alfa 1, 4. ¿Lo ven? Alfa 1, 4, alfa 1, 4. Y las ramificaciones son alfa 1, 6. Y la periodicidad en que van a tener estas ramificaciones va a ser cada 8 a 12 residuos de glucosas. Cada 8 o 12 residuos de glucosas voy a tener una ramificación. Lo que se ve en el microscopio, son hepatocitos, ¿sí? Son hepatocitos. Y estos gránulos, esto que se ve, no es una única molécula de glucógeno, ¿sí? Lo que se ve al microscopio son rosetas beta. Las rosetas beta, y ahora viene una seguidilla tipo trabalengua, las rosetas beta están compuestas por 20 a 40 partículas de rosetas alfa. Las rosetas alfa están formadas por 20 a 40 partículas beta, y las beta tienen 55.000 unidades de glucosa aproximadamente. Y dentro de estas rosetas alfa también vamos a encontrar a las enzimas que sintetizan el glucógeno, que degradan el glucógeno, y las enzimas que regulan a las enzimas que degradan y sintetizan el glucógeno. ¿Me expliqué? Está todo dentro de esa partícula de glucógeno. Bien. ¿Dónde se guarda el glucógeno? El glucógeno se guarda en el hígado. El 10% del peso del hígado es glucógeno, y el 2% del músculo esquelético es glucógeno. Si uno hace la cuenta de un organismo entero, parecería como que el músculo guarda más glucógeno que el hígado, pero no es así, porque tenemos más músculo que hígado, ¿sí? En realidad el hígado es el que guarda más glucógeno por unidad de masa, digamos. ¿Qué diferencia hay entre el hígado y el músculo? El hígado guarda ese glucógeno, pero lo hace para mantener la homeostasis de glucosa
en el organismo, en tanto que el músculo lo hace para sus propias necesidades. El hígado va a sintetizar y a degradar glucógeno en base a las necesidades de otro, y el glucógeno va a sintetizar y degradar ese glucógeno en base a sus necesidades. A mí me gustaría ser hígado, o sea, ser solidario, no me gustaría ser ser músculo y ser egoísta. Pero bueno, hay de todo en este mundo. Los dos cumplen sus funciones, ¿está bien? Entonces, el glucógeno se degrada en un proceso que vamos a denominar glucógenolisis y se va a sintetizar en un proceso que vamos a denominar glucógenogénesis. Génesis, síntesis, lisis, degradación. Entonces, vamos a ver primero cómo se degrada el glucógeno. Para degradar el glucógeno necesitamos la actividad de 3 enzimas. La primera es la glucógeno fosforilasa. La segunda es una enzima desramificante y la tercera es una fosfoglucomutasa. Ahora vamos a ver cada una de ellas cómo es que actúa. La glucógeno fosforilasa lo que cataliza es una fosforólisis, no una hidrólisis. Y tiene como cofactor a este compuesto PLP que se denomina piridoxalfosfato. Lo que ocurre es que la fosforilasa ataca extremos no reductores del glucógeno. El glucógeno tiene muchos extremos no reductores. Todos los polisacáridos naturales tienen un solo extremo reductor y todas las ramificaciones van a terminar siendo no reductoras. La fosforilasa ataca a un extremo no reductor, rompe la unión glicosídica e incorpora directamente este fosfato. Fosfato hay en una alta concentración en el citosol de la célula. La síntesis y la degradación del glucógeno ocurre en el citosol, ¿sí? Olvidé mencionárselos, ¿sí? Esto ocurre en el citosol. Principalmente en el citosol. Entonces, la fosforilasa ataca al extremo no reductor, rompe la unión glicosídica y se produce una fosforólisis. Entonces va a quedar el glucógeno con una glucosa menos, y este es otro extremo no reductor, plausible del ataque de la fosforilasa nuevamente, y se va a liberar glucosa 1-fosfato. Esta reacción está muy desplazada hacia la derecha. Ocurre siempre que la fosforilasa esté activa. ¿Por qué es tan importante que la fosforilasa produzca una fosforólisis y no una hidrólisis? Primero y principal porque la unión glucosídica, la energía de la unión glucosídica queda guardada en la unión fosfato. Si yo liberara glucosa libre, necesito fosforilarla primero con la exoquinasa, gastando un ATP para poder degradarla en la glucólisis. Entonces gasto energía. En este paso, lo que me ahorro es fosforilar a la glucosa. Y al mismo tiempo, lo que ocurre es que esta glucosa fosfato, esta glucosa 1-fosfato no puede abandonar la célula. Queda atrapada dentro de la misma célula. Entonces tiene estas dos ventajas. Ya obtengo la glucosa fosforilada, por un lado, y por otro lado, esta glucosa no puede abandonar la célula. El piridoxalfosfato, que es el cofactor de la fosforilasa, lo van a ver en la fosforilasa y lo van a ver también mucho este cofactor cuando vean degradación de aminoácidos. Tiene esta estructura y proviene, como todos los cofactores, y les había comentado la semana pasada, de vitaminas, en este caso de vitamina B6. El NAD provenía de la vitamina B3, la niacina, de la vitamina B6.
Y este carbonilo es el que forma una base de shift con una lisina del sitio activo de la fosforilasa, o sea, que vendría a ser un grupo prostético, el piridoxalfosfato, está unido covalentemente a la enzima. Y este compuesto, este piridoxalfosfato, es el que polariza la unión del fosfato para que pueda atacar a la unión glucosídica. Entonces, se polariza el fosfato, hace que se ataque la unión glucosídica en el extremo no reductor, se forma un carbocatión intermediario y luego se produce el ataque del fosfato para liberar la glucosa 1-fosfato. Entonces vimos que la fosforilasa produce una fosforólisis, hay un ataque del fosfato al enlace glucosídico y se libera glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato que se libera del hígado va a pasar a formar glucosa para liberarse al torrente sanguíneo. La glucosa 1-fosfato que se libera en el músculo va a ser aprovechada por el mismo músculo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y recuerden que la energía de la unión glucosídica se guarda en la unión fosfato, en el éster fosfato. Bien, todo esto ocurre bárbaro, ¿sí? La fosforilasa va carcomiendo, se dice que la fosforilasa come los extremos no reductores, hasta que se topa ¿con qué? ¿Con? No, casi no se llega prácticamente hasta una ramificación, ¿sí? Entonces, la fosforilasa va carcomiendo hasta que me encuentro con esta situación. 3 o 4 glucosas de una ramificación. Ahí actúa esta enzima, la enzima desramificante que se llama oligo alfa 1,6 a alfa 1,4 glucotransferasa. Entre nosotros, enzima desramificante. Nunca me acuerdo de ese nombre, ni hace falta que se lo acuerden. Enzima desramificante. Esta enzima lo que hace es lo siguiente, cataliza 2 reacciones sucesivas. Primero transfiere la cadenita de glucosas, de 3 o 4 glucosas de la ramificación a la misma rama o a otra rama que esté cerca. Entonces hay una transferencia de estas glucosas a la misma rama o a otra rama hasta que le queda la ramificación sola. Y ahí esa misma enzima lo que hace es hidrolizar esta glucosa que estaba en posición alfa 1,6, ¿sí? Y la libera como glucosa libre, no la libera fosforilada. Entonces, de todos los extremos no reductores del glucógeno obtengo glucosa 1-fosfato y de las ramificaciones obtengo glucosa. De manera que no obtengo toda la energía de las uniones glucosídicas del glucógeno cuando lo degrado. De las ramificaciones pierdo, porque ahora necesito gastar ATP para fosforilar esta glucosa libre. Bien, lo que nosotros obtenemos en la degradación del glucógeno es glucosa 1-fosfato. Pero ¿cuál es el intermediario de la glucólisis que necesito tener? ¿Cuál es el primero? De glucosa pasamos a glucosa 6-fosfato. Entonces, para degradar a la glucosa tengo que pasar ese fosfato de posición 1 a 6. En realidad no es esto lo que ocurre, no es que pasa ese fosfato de 1 a 6. Actúa esta enzima, que es la fosfoglucomutasa, que tiene una serina en su sitio activo que está fosforilada. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente: este fosfato de la serina de la enzima se transfiere a la glucosa 1-fosfato y se forma este intermediario, glucosa 1,6-bisfosfato. Y luego esta glucosa 1,6-bifosfato le cede el fosfato en posición 1 a la serina de la enzima para que la reacción vuelva a ocurrir y se libera la glucosa 6-fosfato.
Fíjense que es muy parecida a la mutasa de la glucólisis. Es una reacción ping-pong, como habíamos visto. Tomá vos, dámela a mí. Generalmente las mutasas actúan de esa manera. Entonces, ya tenemos la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, el músculo la utilizará, el hígado hará lo que tenga que hacer. Hay enfermedades que se denominan glucogenosis. Glucogenosis son un conjunto de enfermedades en donde está involucrada un error en el metabolismo del glucógeno. Hay muchos tipos de glucogenosis. Yo les voy a contar un poco lo que es la glucogenosis de tipo 2, que es la enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe se produce porque hay ausencia de esta, la alfa-1,4-glucosidasa, que es la enzima desramificante lisosomal. Cuando el glucógeno o la partícula del glucógeno es muy grande, su degradación comienza en el lisosoma y luego continúa en el citosol. Entonces tenemos enzimas lisosomales que son isocimas de las enzimas citosólicas. Les cuento acerca de esta enfermedad porque hay una película que salió hace 2-3 años atrás. No se ganaron el Oscar ninguno de los dos porque no actúan maravillosamente, Harrison Ford y Brendan Fraser, en donde Brendan Fraser esta es una historia real, ¿sí?, de un papá. Esta historia ocurre en Estados Unidos, que tiene 2 hijos con enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe es genética. Y se pone en contacto con Harrison Ford, que es científico. Lo tienen que ver a Harrison Ford de científico. Y él estudia, mírenla, estudia cómo solucionar, y lo soluciona en parte, el problema que tiene Brendan Fraser con sus hijos. Así que mientras estudian síntesis y degradación de glucógeno, se pueden juntar a mirar la película. Ya les digo, no es maravillosa, pero van a entender muchas cosas. Estudien primero, así después hacen cine debate y debaten acerca de la síntesis y degradación del glucógeno con la película. Medidas extraordinarias. Okay. No sé si está en Netflix, no lo sé. No lo sé, pero bueno. Bien, entonces ya vimos cómo se degrada el glucógeno. Veamos cómo se sintetiza el glucógeno. De la misma manera que habíamos hablado que se necesitaban 3 procesos enzimáticos para la degradación, acá también se necesitan 3 pasos para la síntesis del glucógeno. Primero actúa una enzima que es la UDP-glucosa pirofosforilasa, y la pirofosforilasa es necesaria para sintetizar UDP-glucosa, porque la UDP-glucosa es el sustrato que va a utilizar la siguiente enzima, ya sea la glucogenina o la glucógenosintasa, para ir formando las uniones glucosídicas. Acá tenemos que formar unión glucosídica, no romperla, ¿sí? Y finalmente, si la glucogenina y la glucógenosintasa forman uniones glucosídicas, tenemos que tener una enzima que me forme las ramificaciones, o sea, una enzima ramificante. Entonces vamos a ver estas 3 actividades cómo ocurren. Primero dijimos que tenemos que tener UDP-glucosa, o sea que tenemos que tener un nucleótido azúcar, así se denominan, nucleótidos azúcares. Para sintetizar o para formar un nucleótido azúcar necesitamos del nucleótido trifosfato, en nuestro caso va a ser UTP. Necesitamos el nucleótido trifosfato, necesitamos el azúcar fosforilado en la posición anomérica, en nuestro caso sería glucosa 1-fosfato. Luego actúa la pirofosforilasa y se forma el NDP azúcar, en nuestro caso UDP glucosa, y pirofosfato. El pirofosfato rápidamente, por acción de una pirofosfatasa inorgánica, pasa a formar fosfato. Esta reacción es muy exergónica, es muy rápida y es la que direcciona esta síntesis y hace que todo el proceso sea prácticamente irreversible. La importancia de los nucleótidos azúcares
en la síntesis de oligosacáridos y de polisacáridos en la célula, fue descubierta por esta persona, Luis Federico Leloir, motivo por el cual en el año 1974 ganó el Nobel, ¿sí? Y se ganó tener la fotito en el Leninger. Creo que es el único argentino que tiene fotito en el Leninger, si mal no recuerdo. Bien, el doctor Luis Federico Leloir es muy importante como bioquímico argentino, como fundador de la ciencia bioquímica en Argentina. Todos, en realidad, la mayoría de los científicos en Argentina tenemos un parentesco con Leloir. Yo, por ejemplo, soy nieta de Leloir. ¿Por qué soy nieta? Porque su discípulo fue mi mentor. Entonces soy nieta de Leloir. Otros serán bisnietos, otros serán sobrinos nietos, otros serán sobrinos, pero todos de alguna u otra manera estamos relacionados con Leloir. Y yo tengo algunas fotitos que me dio mi jefe, que ahora se los voy a mostrar quién es. Este es Leloir en el Instituto Campomar, que ahora se llama el Instituto Leloir. Y si se fijan en esta pava, él lo que hacía era hacerse mate cocido, o sea, tomaba todo el tiempo mate cocido, y esta pava en el Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas, que es el departamento de Química Biológica donde ustedes hacen los trabajos prácticos, debe estar esta pava. Y hay muchas cosas de Leloir en nuestro instituto. Este es Leloir, creo que escuchando seminarios, sí, era de temer, dicen, era de temer. Y esta es la sencillez de Leloir. Fíjense dónde apoyaba los tubos para ponerlos en baño María. Seguro que vino ahí, tomó, seguro. Este es de viejito. Y cuenta la historia, la leyenda urbana, que cuando Leloir ganó su premio Nobel y le entregaron su cheque de, creo que 1 o 2 millones de dólares, no recuerdo bien cuál fue el monto, él dijo que no ganó el premio Nobel solo, sino que se lo debía a sus discípulos. Entonces dijo, acá tengo en este sobre el cheque que me dieron y lo voy a cortar para dárselo a cada uno. Y todo el mundo dijo, no lo corte. Lo que tenía preparado era dentro de ese mismo sobre cheques chiquititos para cada uno de sus discípulos, y los fue cortando y se los fue dando. Esta persona de acá fue mi director de tesis, que es el doctor Alejandro Palladini. El Instituto de Química y Fisicoquímica Biológica se llama Profesor Doctor Alejandro Palladini y es el que fundó Química Biológica en la facultad. Y este es el doctor Palladini de viejito, él falleció hace unos años. Y fíjense esta foto, Leloir le estaba entregando un premio a Palladini y se paraba para saludarlo Husay. Así que, trío impresionante. Pero bueno, volvamos a los nucleótidos azúcares. Yo sé que lo otro era más divertido, pero tenemos que volver acá, nada más para despertarlos un poquitito. Entonces, vamos a ver qué rol juegan los nucleótidos azúcares en la síntesis y degradación de oligosacáridos. ¿Por qué son importantes los nucleótidos azúcares? Son importantes porque contribuyen a la irreversibilidad de las rutas biológicas, biosintéticas. Habíamos dicho recién que los nucleótidos azúcares se sintetizaban en una reacción irreversible, o sea que una vez que se forma generalmente UDP-glucosa, su destino principalmente es la de formar glucógeno, o sea que marcan a los azúcares para su destino. Contribuyen, la parte nucleotídica contribuyen a la actividad enzimática. El grupo nucleotídico también es un buen grupo saliente, o sea que por más de que ese azúcar esté formando UDP-glucosa, en nuestro caso, va a ser fácil que esa UDP salga de esa glucosa, se libere de esa glucosa. Y bueno, vamos a ver cómo se forma el glucógeno. La primera enzima que actúa, supongamos que no tenemos glucógeno en la célula, no existe glucógeno en la célula. La primera enzima que actúa para sintetizar glucosa, una vez que ya tengo sintetizar glucógeno, perdón, una vez que ya tengo UDP-glucosa, es la glucogenina. La glucogenina es una enzima que tiene una tirosina en su sitio activo y hace que esa tirosina se una
al único carbono anomérico reductor, el primero, de la UDP glucosa. Entonces se libera UDP glucosa y este azúcar queda unido covalentemente a la enzima. Y este es el que sería, entre comillas, el extremo reductor del glucógeno, que en realidad no es reductor porque está unido a la tirosina. ¿Está bien? ¿Qué es lo que queda libre acá? Queda libre la posición 4. Entonces, en esta posición viene nuevamente una UDP glucosa, se produce la síntesis de la unión glucosídica en el sitio activo de la glucogenina y se forma la unión alfa 1,4. Entonces acá ya tendría 2 glucosas unidas. Supongamos que yo soy la glucogenina, ¿sí? Y este es mi sitio activo. ¿Está bien? Entonces, esta es mi tirosina, tengo un corazón de tirosina. La primera glucosa se une, la segunda se une, la tercera se une, la cuarta se une hasta 8. Ya más no puedo llegar. Entonces la glucogenina forma una cadenita de 8 glucosas y queda enterrada en el corazón del glucógeno, porque después viene a actuar la glucógeno sintasa para ir agregándole glucosas a esa cadenita que se formó originalmente. ¿Sí? Una pregunta, ¿se sí. agregan en el 4 porque es así específica esa enzima que los agrega? Esa enzima es alfa 1,4 y la sintasa también. Hay otras enzimas que sintetizan otro tipo de azúcares que forman otro tipo de uniones. ¿Sí? Entonces, supongamos que ingerimos, tenemos una ingesta rica en glúcidos. Tenemos glucosa circulando en el torrente sanguíneo, tanto en el músculo como en el hígado vamos a formar glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Vamos a atrapar esa glucosa, la vamos a formar glucosa 6-fosfato. Para sintetizar UDP glucosa necesito tener glucosa 1-fosfato, si es que necesito sintetizar glucógeno. Entonces, ahí actúa la fosfoglucomutasa. La fosfoglucomutasa cataliza la reacción de ida y de vuelta para tener ya sea glucosa 1-fosfato o glucosa 6-fosfato. Entonces, una vez que tengo la glucosa 1-fosfato, ¿qué es lo que va a pasar? La pirofosforilasa va a formar UDP glucosa. Una vez que tengo UDP glucosa, ¿qué va a actuar primero? La glucogenina. Entonces la glucogenina va a formar 8 cadenitas de glucosa, una cadenita de glucosa de 8 unidades, y luego va a actuar la glucógeno sintasa agregándole más glucosas. ¿Hasta cuándo? ¿Va a ser lineal el asunto? No. Hasta que sea necesario tener una ramificación. Una vez que la cadena es lo suficientemente larga, actúa la enzima ramificante o enzima ramificador del glucógeno, que tiene todo este nombre, o sea, enzima ramificador del glucógeno. Y lo que va a hacer es lo siguiente: esta enzima va a romper la unión glucosídica primero de aproximadamente 6 a 7 residuos del extremo no reductor y va a traslocar, va a mover esa cadenita 3 o 4 azúcares anteriores en la misma rama o en otra rama en la que encuentre para formar la unión alfa 1,6 de la ramificación. Las ramificaciones en el glucógeno son muy importantes porque le brindan mayor solubilidad al no estar tan compacto y las ramificaciones hacer las ramificaciones modifican la estructura de alfa hélice de las cadenas lineales de glucosa. Al romper eso hacen que sea más fácil de solubilizar y a su vez el aumento de extremos no reductores lo que hacen es facilitar la síntesis y la degradación del glucógeno. Cuanto más extremos no reductores tengas, más fosforilasas van a poder carcomer ese extremo o más glucógeno sintasas van a tener extremos para sintetizar glucógeno. ¿Me explico?
Entonces, en realidad en la síntesis y en la degradación del glucógeno no es que actúa una fosforilasa y una sintasa. No, actúan varias. ¿Sí? Bien. Entonces, esta diapo la pueden mirar solos. Vamos a ver, sí. En el paso 2 actúa la glucogenina y la glucógeno sintasa. Para que actúe la glucógeno sintasa, primero, o sea, se separa la glucogenina. La glucogenina queda enterrada en el core, en el corazón del glucógeno. No se va la glucogenina, porque la primer glucosa queda unida covalentemente a la tirosina. Está ahí adentro, se queda ahí. Vamos a ver ahora algunos principios de regulación metabólica. Nosotros vimos hasta ahora 4 rutas nada más. Vimos la glucólisis, la gluconeogénesis, o sea, síntesis y degradación de glucosa, y vimos síntesis y degradación del glucógeno. Esos son 4 procesos nada más, pero en la ruta ocurren infinidad de procesos, o sea que la célula tiene que regular qué proceso ocurre, a qué velocidad, cuál frena o cuál activa. Y eso a mí me parece maravilloso. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Y qué es el metabolismo? Esto ustedes ya lo saben, vamos a retomar algunos conceptos muy básicos. El metabolismo es un conjunto de transformaciones químicas que ocurren en un organismo para obtener energía de los nutrientes, por ejemplo, degradar glucosa, para convertir nutrientes en metabolitos o para sintetizar macromoléculas. Como metabolismo sabemos que existe un catabolismo que es oxidativo, que ocurre para obtener energía, o sea que son reacciones oxidativas y exergónicas, y el catabolismo en general converge a moléculas comunes, por ejemplo acetil-CoA. Los ácidos grasos convergen a acetil-CoA, el piruvato, o sea la glucosa, también converge a acetil-CoA. Algunos aminoácidos también convergen a acetil-CoA, o sea que el catabolismo es convergente. Distinto es el anabolismo, que el anabolismo ocurre para sintetizar macromoléculas, necesita energía, ¿sí? No es convergente, es divergente y tiene productos finales distintos. Distinto es que necesite sintetizar un aminoácido o una proteína o sintetizar un ácido graso. O sea que el anabolismo es divergente. También existen dentro del metabolismo rutas que son anfibólicas. Una ruta anfibólica es una ruta catabólica y anabólica al mismo tiempo, como lo que vamos a ver con el ciclo del ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico es una ruta anfibólica. Y también existen reacciones anapleróticas, que son reacciones que ocurren para abastecer a los ciclos. Y también vamos a ver ejemplos cuando veamos el ciclo del ácido cítrico. El catabolismo y el anabolismo no ocurren de manera separada, ¿sí? El anabolismo necesita del catabolismo, ¿por qué? Porque necesita energía, ¿sí? Y necesita intermediarios. Entonces, estos dos, el catabolismo y el anabolismo, se conectan ya sea por los intermediarios o por el flujo energético que va a estar dado, ¿por qué? Por el ATP, que es producto del catabolismo, o el NADPH o el NADH, que también es producto del catabolismo. Cuando nosotros vimos catabolismo y anabolismo, vimos glucólisis, gluconeogénesis, glucogenólisis y glucogenogénesis. Vimos que estos procesos ocurren en el citosol de la célula, ¿sí? Entonces, estos procesos, al ocurrir en el citosol de la célula, van a tener pasos que son parecidos, ¿sí? Que son iguales entre sí, pasos compartidos, y pasos que no son compartidos, como ya los vimos. Estos procesos son opuestos, ¿está bien? No son idénticos en sí, ¿sí? Son rutas opuestas que no son idénticas. En general, catabolismo y anabolismo siguen dos esquemas, como lo que vimos recién, son pasos comunes y otros específicos de la ruta,
También vamos a ver ejemplos de rutas que tienen todos los pasos diferentes. Por ejemplo, la gluconeogénesis y la glucogenólisis vimos que son totalmente diferentes. También van a ver que la síntesis y la degradación de ácidos grasos también son procesos totalmente diferentes, con enzimas totalmente diferentes y hasta localizados en organelas diferentes. Esto lo que hace en la célula que tengamos una regulación diferencial para cada uno de los pasos. La célula lo que elige es activar o inactivar uno de esos pasos, y al inactivar uno de los pasos de una ruta, inactiva toda esa ruta, sin modificar a la otra, algunas veces, no siempre, ¿sí? Algunas veces hay regulaciones coordinadas. Pensemos lo siguiente, pensemos en esta reacción, miren esto solamente. Pensemos que S es la concentración de glucosa en sangre, que es 5 milimolar. El organismo trata de tener la concentración de glucosa en sangre en 5 milimolar. Supongamos una situación en la que tenemos una ingesta rica en glúcidos. La velocidad con que aumenta la concentración de glucosa en sangre va a aumentar rápidamente, o sea, B1 va a ser muy alta. De manera que el organismo, para tratar de mantener esta concentración de glucosa en sangre en 5 milimolar, lo que va a hacer es que los tejidos absorban esa glucosa. O sea, B1 es la aparición, la velocidad de aparición de glucosa, y B2 es la velocidad de desaparición de esa glucosa en sangre. Pensemos al revés, pensemos que estamos en un periodo de ayuno. ¿Qué es lo que va a hacer el organismo? Y le va a decir al hígado, por ejemplo, degradar glucógeno hasta que no tengas más. Entonces, B1 va a ser la velocidad de aparición, que sería la velocidad de degradación del glucógeno en el hígado y aparición de glucosa en sangre, y B2 también va a ser la velocidad en que los tejidos van a absorber esa glucosa que le proveyó el hígado. Todo esto tiene un gasto energético muy importante para todo el organismo. Mantener esta homeostasis, o sea, es un equilibrio dinámico. Este azúcar en sangre en 5 milimolar no es estático, no es fijo, es dinámico. Y hay un gasto energético muy importante. Y esto está dado, por ejemplo, en la importancia que tienen las proteínas reguladoras en los organismos. En humanos el 12% de todos los genes codifican a proteínas reguladoras. 12% es un gran porcentaje, ¿sí? Para mantener la homeostasis. ¿Qué es la regulación metabólica? La regulación metabólica son todos los procesos que sirven para mantener la homeostasis a nivel molecular en un estado estacionario a lo largo del tiempo, aun cuando el flujo de metabolitos cambie a través de la ruta. O sea, por más de que yo coma o por más de que esté en un ayuno, existe regulación metabólica. ¿Está bien? Los pasos reguladores tienen que frenar una ruta o activar una ruta. Las rutas no se frenan totalmente, ¿sí? Cuando hablo de frenar es lentificar. No es que se frena totalmente una ruta, se enlentece una y se activa más otra. Los mecanismos reguladores tienen que distribuir los metabolitos adecuadamente entre las rutas. Porque, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato tiene que saber qué ruta va a seguir, porque puede seguir ruta de las pentosas fosfato o puede seguir glucólisis o puede pasar a formar glucógeno. ¿Sí? Todo esto lo hacen estos mecanismos reguladores. También los mecanismos reguladores indican cuál es el combustible mejor adaptado a la situación en que está ese organismo. Si va a utilizar glucosa para degradar, si va a utilizar ácido graso para degradar o si va a utilizar proteína para degradar. La regulación metabólica, como ven, le estoy dando mucha importancia
es necesaria, ¿sí? Es necesaria y tiene que ser flexible, ¿sí? Tiene que, a poquitos cambios que ocurren en el organismo, tiene que enseguida responder. ¿Cuáles son las estrategias que tiene el organismo para realizar una regulación metabólica? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y generalmente me tengo que ir a fijar en las enzimas, ¿sí? En las enzimas específicas para cada uno de los pasos. Puedo, ya sea, aumentar la síntesis de esas enzimas, aumentar la degradación de esas enzimas, o puedo activar esas enzimas o inhibir esas enzimas, o le puedo dejar a esa enzima disponible su sustrato o le puedo quitar ese sustrato a cada una de esas enzimas específicas de cada una de las rutas. ¿Está bien esto? ¿Lo entienden? Entonces vamos a ver en estas estrategias generales cada una de estos ítems, ¿sí? Controlar la cantidad de enzima, modular la actividad de enzima y regular la disponibilidad del sustrato. Cuando hablamos de regular la cantidad de enzima, puedo regular su síntesis o su degradación. Generalmente las células no regulan la velocidad de degradación de las enzimas, regulan la velocidad de síntesis de la enzima y en los puntos de la transcripción para sintetizar esas enzimas. Estos procesos de síntesis, de regular la síntesis de las enzimas, son procesos a largo plazo y pueden durar varias horas. La insulina, por ejemplo, regula la transcripción de muchísimos genes y los más importantes son las enzimas de la glucólisis y la gluconeogénesis. Pero esto son procesos que duran varias horas. Lo que es más inmediato y que el organismo regula específicamente es la actividad de la enzima. Y hay varios mecanismos por los cuales la célula puede regular la actividad de la enzima. Estos procesos son más rápidos que su síntesis, pueden durar segundos o minutos y son los siguientes. Puedo controlar la actividad de la enzima si la enzima es alostérica, ¿sí? Con determinados efectores, ya sea positivos o negativos, puedo activar o inhibir una enzima. ¿Y cuáles pueden ser esos efectores alostéricos? Puede ser un sustrato de la ruta, o puede ser el ATP. El ATP generalmente es el efector alostérico por excelencia. El AMP es el efector alostérico por excelencia. El AMP cíclico y el calcio, que se producen luego de una contracción vigorosa en el músculo, también estos segundos mensajeros son efectores alostéricos. También lo que puedo tener es una compartimentalización celular. Puedo separar a la enzima del compartimento donde ella actúa. Por ejemplo, vamos a ver uno de los ejemplos, que es la hexoquinasa. En vez de dejarla en el citosol de la célula, la confino al núcleo. La separo del lugar donde está el sustrato. Eso es compartimentalizar. O puedo combinar algunas enzimas con proteínas reguladoras. Hay proteínas que se unen a proteínas y la inhiben o activan esa enzima. Y también lo que se puede hacer es modificar covalentemente a la enzima. Este proceso dura varios minutos, el modificar covalentemente a las enzimas. Distinto es el caso del control alostérico, que es más rápido y más local. Entonces tenemos tres cosas que podemos hacer. Podemos sintetizar o no a la enzima, eso dura horas. Podemos modificarla covalentemente, eso dura minutos, o podemos usar el efecto de un efector alostérico y eso dura segundos, ¿sí?
si queremos modificar covalentemente a la enzima, tenemos varias cosas que se pueden hacer o que ocurren en realidad. Se puede metilar la enzima, se puede acetilar la enzima, o se puede fosforilar la enzima, fosforilar y desfosforilar, que eso es lo que vamos a ver nosotros. Cuando una enzima sufre modificación covalente por fosforilación, siempre va a existir una proteína quinasa con gasto de ATP. Entonces, si tenemos una enzima plausible de modificación covalente que tiene serinas, treoninas y tirosinas que son capaces de fosforilarse, va a actuar una proteína quinasa, esta enzima se va a fosforilar, va a sufrir una modificación covalente y eso va a modificar la actividad enzimática de la enzima. Y siempre también va a existir una proteína fosfatasa, porque esto tiene que ser reversible, ¿sí? Tengo que activarla o desactivarla, o, ¿sí? Tener una cuestión reversible. Siempre va a existir una fosfoproteína fosfatasa que va a desfosforilar a la enzima. No hay ley. ¿Qué quiere decir no hay ley? Que una proteína esté fosforilada no quiere decir que esté activa. Depende de la enzima. Hay enzimas que están fosforiladas y son activas, enzimas que están fosforiladas y son inactivas, ¿sí? Así que esto no es ley. Sí quiero que entiendan que siempre va a existir una quinasa que fosforile y una fosfatasa que desfosforile. Y a su vez, estas enzimas, estas quinasas y estas fosfatasas también son plausibles de regulación. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Bien, estas fosforilaciones que ocurren en las enzimas tienen lugar en segundos y minutos y siempre van a ocurrir por una señalización hormonal, o sea, por insulina, si es que hay una alta concentración de azúcar en sangre, o por glucagón o epinefrina, si hay una baja concentración de azúcar en sangre. Entonces, otra de las cosas que podíamos hacerle a las enzimas para activarlas o desactivarlas era separarlas del sustrato, ¿sí? Separar el lugar donde está el sustrato de la enzima. Eso lo podemos hacer por medio de los transportadores, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan de los GLUT1 a 14? Bueno, el GLUT4 no está directamente localizado en la membrana, va a aparecer en la membrana bajo una señal de insulina. De esa manera separás el sustrato de la enzima. Otra posibilidad es que exista una compartimentalización, y eso generalmente ocurre en las células eucariotas. Van a ver que la síntesis y degradación de ácidos grasos ocurre en compartimentos totalmente distintos. La síntesis ocurre en el citosol y la degradación, la oxidación de ácidos grasos ocurre en la matriz mitocondrial. De esa manera separan sustratos y productos de cada una de las rutas. Este es un resumen de todo lo que vimos recién. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo hacemos para regular la glucólisis y la gluconeogénesis. Otra vez, volvemos al mismo esquema. La glucólisis es la degradación de glucosa hasta piruvato y vamos de arriba hacia abajo. Estos son los pasos de rodeo o bypass, y la gluconeogénesis va de abajo hacia arriba. Les quiero mostrar en esta diapositiva por qué es importante la regulación metabólica y por qué es importante que no ocurran los dos procesos al mismo tiempo. Pensemos solamente en este paso, en el paso 3 de la glucólisis. Supongamos que estas dos rutas ocurren al mismo tiempo. Si estas dos rutas ocurren al mismo tiempo y hacen el trabajo de escribir las ecuaciones, van a ver que la ecuación final de esto, si ocurre al mismo tiempo, es que solamente se degrada ATP. O sea que esto es inútil que ocurra, porque estoy gastando ATP para nada y generando calor para nada. A estos ciclos que se denominan ciclos inútiles o se denominan ciclos de sustrato son
las reacciones que siempre están lejos del equilibrio y son los puntos de regulación de las rutas. Entonces, si queremos ver cómo se regula la glucólisis y la gluconeogénesis, tenemos que fijarnos específicamente en estos pasos o ciclos inútiles. Entonces vamos a ver cómo se regula la hexoquinasa, cómo se regula la fosfofructoquinasa 1 y cómo se regula la piruvatoquinasa. ¿Qué tipo de regulación sufren? Si sufren desregulación alostérica, si hay una regulación covalente, etcétera. ¿Sí? Vamos a aplicar ejemplos de lo que vimos recién en las rutas que ya ustedes vieron. Empecemos con la hexoquinasa. La hexoquinasa habíamos dicho que era una enzima, que era tipo un Pac-Man, ¿sí? Que unía glucosa, cerraba el Pac-Man, se producía la fosforilación, salía la glucosa 6-fosfato. Hexoquinasa es ubicua, existe, está presente en todas las células, en todos los tejidos. La diferencia de las hexoquinasas en los diferentes tejidos es, en cuanto a su actividad, es cinética. Existen 4 hexoquinasas, 4 isocimas de la hexoquinasa en los humanos. La isocima 1, 2, 3 y 4. Cuando hablamos de isocimas, hablamos de enzimas que catalizan la misma reacción, pero no son idénticas, no son iguales. Es diferente su localización, es diferente su secuencia, ¿sí? No son exactamente iguales, pero catalizan la misma reacción. La isocima del músculo, que es la isocima 1, 2 y 3, es diferente en cuanto a sus propiedades cinéticas de la isocima 4, que es la glucoquinasa que tiene el hígado. En los miocitos tenemos las isocimas 1, 2 y 3. Estas hexoquinasas tienen una elevada afinidad por glucosa y se encuentran generalmente siempre trabajando a velocidad máxima, ¿sí? Siempre están semisaturadas a una concentración de glucosa de 0,1 milimolar. Si están semisaturadas a concentración de 0,1 milimolar, a una concentración de glucosa en sangre de 5 milimolar, siempre están trabajando a velocidad máxima. Estas hexoquinasas son enzimas alostéricas y se inhiben con una alta concentración de glucosa 6-fosfato, o sea, son inhibidas por producto. Eso solo ocurre con las hexoquinasas del músculo. Distinto es lo que ocurre con la glucoquinasa o la hexoquinasa 4, que es específica para glucosa en el hígado, en los hepatocitos. La glucoquinasa tiene baja afinidad por glucosa, o sea, solo está semisaturada a 10 milimolar. Miren qué buena que es, le deja toda la glucosa a las hexoquinasas 1, 2 y 3. Es buena. No es inhibida por producto, no es inhibida por glucosa 6-fosfato y está regulada reversiblemente por una proteína reguladora y es atrapada en el núcleo. Tanto la glucosquinasas 1, 2 y 3 como la 4 están reguladas a nivel de transcripción. Las dos, las 4 en realidad, ¿sí? Fíjense lo siguiente, si miramos este gráfico de actividad enzimática en función de la concentración de glucosa, habíamos dicho que la hexoquinasa estaba semisaturada a 0,1 milimolar de glucosa. Fíjense que la actividad de la hexoquinasa 1 sigue una función hiperbólica, a 5 milimolar ya trabaja a velocidad máxima, en tanto que la glucoquinasa del hígado sigue una función sigmoidea y recién a 10 milimolar empieza a estar saturada totalmente o trabajando a velocidad máxima, ¿sí? Les dije recién que la glucoquinasa está atrapada en el núcleo y está unida a una proteína reguladora. Y este es el motivo por el cual
cuando yo les pregunté y habíamos visto la gluconeogénesis y les dije, la glucosa sale del retículo endoplásmico y va al citosol. Y yo les dije, ¿y dónde está la exoquinasa del hígado? La exoquinasa del hígado está en el núcleo. ¿Sí? En ese momento está en el núcleo. Entonces, supongamos que este es un capilar. Por acá viaja la glucosa. Esta es la membrana plasmática, este es el hepatocito y este es el núcleo del hepatocito. Luego de una ingesta rica en glucosa, la concentración de glucosa se iguala inmediatamente en el citosol del hepatocito y el torrente sanguíneo por los transportadores GLUT. Al entrar glucosa en el hepatocito, la glucosa lo que hace es entrar al núcleo, separa a la exoquinasa de su proteína reguladora y hace que la exoquinasa pueda salir del núcleo, fosforilar a la glucosa y producirse la glucólisis en el hepatocito. Cuando la concentración de glucosa disminuye, la concentración de fructosa 6-fosfato en relación a la concentración de glucosa en sangre aumenta. La fructosa 6-fosfato entra al núcleo, activa la proteína reguladora y hace que esta proteína reguladora atrape a la exoquinasa. Luego, a su vez, si hay un aumento en la concentración de glucosa en sangre, entra glucosa, separa la proteína reguladora de la exoquinasa sale y así sucesivamente. Así es como como ocurre la regulación metabólica en este paso de la glucólisis. Al mismo tiempo, la glucosa 6-fosfatasa, que es la reacción opuesta, también sufre de regulación. Eso es un capítulo aparte, ¿sí? Quédense con la idea que la glucosa 6-fosfatasa también sufre de regulación por calcio. Veamos qué pasa con el siguiente paso de la glucólisis, que era el otro ciclo inútil. El otro ciclo inútil era el catalizado por la fosfofructoquinasa 1. Esta es la fosfofructoquinasa 1. Esta enzima es un tetrámero que tiene 4 sitios activos, o sea que tiene sitios para la fructosa 6-fosfato, que es su sustrato, y tiene sitios para ATP, que también es su sustrato. Esta enzima catalizaba la reacción de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato. Esta enzima sufre de regulación alostérica. Tiene sitios en donde varios efectores alostéricos van a poder actuar. El más importante, ¿cuál va a ser? ¿Cuál piensan antes de seguir? ¿Cuál sería un efector alostérico importante para esta enzima? El ATP. El ATP va a tener sitios de unión en el sitio activo porque es sustrato, pero aparte tiene sitios alostéricos. Lo que hace el ATP es inhibir a la enzima. ¿Entienden esto? Si hay ATP, no es necesario que ocurra glucólisis. Entonces, el ATP es un efector alostérico negativo de la fosfofructoquinasa 1. Y lo que hace el ATP es disminuir la afinidad de la fosfofructoquinasa 1 por su sustrato, por la fructosa 6-fosfato. Si graficamos la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en función de la concentración de la fructosa 6-fosfato, a altas concentración de ATP vemos que disminuye la actividad de la enzima porque disminuye la afinidad de la enzima por la fructosa 6-fosfato. Al mismo tiempo, a bajas concentración de ATP, la afinidad de la enzima por el sustrato aumenta, entonces aumenta la actividad. No solamente el ATP es efector alostérico de la
fosfofructoquinasa 1. También existen otros efectores alostéricos. El AMP y el ADP es efector alostérico positivo. Cuando vean en el Leninger este triangulito verde redondeado es efector alostérico positivo. Y cuando vean este símbolo, la cruz roja, es efector alostérico negativo. Entonces, el ATP es efector alostérico negativo. AMP y ADP es positivo. A su vez, si hay citrato en la célula, el citrato proviene de la degradación de ácidos grasos. Eso quiere decir que los ácidos grasos se están degradando y no es necesario que degrade glucosa. Entonces, el citrato cumple la función de un efector alostérico negativo de la fosfofructoquinasa 1. En realidad, aumenta el efecto inhibitorio del ATP. No es directo, aumenta el efecto inhibitorio del ATP. Y hay otro efector alostérico positivo que es muy importante, que es la fructosa 2,6-bifosfato. Y acá se van complicando las cosas, cada vez se complican un poquito más. Fíjense, la fructosa 2,6-bifosfato es efector alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1, pero la fosfofructoquinasa 1 cataliza la reacción de la formación de fructosa 1,6-bifosfato. Este efector alostérico es importante en el hígado. La 2,6-bifosfato. La 2,6-bifosfato. Ahora vamos a volver sobre la 2,6-bifosfato. Hasta ahora, ¿qué teníamos? Teníamos que el ATP es efector alostérico negativo, ADP y AMP positivo de la fosfofructoquinasa 1 y el citrato es efector alostérico negativo. Y fíjense esto, al mismo tiempo que el AMP es efector alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1, al mismo tiempo es efector alostérico negativo del camino opuesto, de la fructosa fructosa bifosfatasa 1. Entonces, este cumple la función dual, activa la glucólisis e inhibe la gluconeogénesis. Lo mismo hace la fructosa 2,6-bifosfato en el hígado también. La fructosa 2,6-bifosfato en el hígado es un efector alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1 y es un efector alostérico negativo de la fructosa bifosfatasa 1. Entonces, se acelera una ruta y se desacelera la otra por dos mecanismos distintos, ¿sí? La fructosa 2,6-bifosfato es importante únicamente en el hígado. Y este compuesto se sintetiza de acuerdo a que esté circulando glucagón o insulina en sangre. Vamos a ver una diapo más nada más, una sola. Vamos a ver cómo se sintetiza la fructosa 2,6-bifosfato. Hagamos una analogía. La fructosa 1,6-bifosfato se sintetizaba por la fosfofructoquinasa 1 y se hidrolizaba por la fructosa bifosfatasa 1. Bueno, lo mismo acá. La fructosa 2,6-bifosfato se va a sintetizar por acción de una fosfofructoquinasa 2 y se va a hidrolizar por una fructosa bifosfatasa 2. El 1 y el 2 va a diferenciar si se fosforila la posición 1 o la posición 2. Para formar fructosa 2,6-bifosfato necesito ATP. Para hidrolizarlo no se forma, ¿sí? En la hidrólisis no se forma, de la misma manera que ocurría en el caso análogo. En este caso, en particular, esta enzima quinasa y esta fosfatasa son una única enzima, es un único polipéptido que tiene un dominio quinasa, un dominio fosfatasa y un sitio regulador. Ahora bien, si tengo
fructosa 2,6-bifosfato, ¿qué quiere decir? Que tengo, ¿qué circulando? Glucosa, porque esto se sintetiza si hay glucosa circulando. Si hay glucosa circulando, ¿cuál es la hormona que está circulando en sangre? La insulina. O sea que la insulina debería activar a la fosfofructoquinasa 2 e inhibir a la fructosa bifosfatasa 2. Esta enzima bifuncional sufre modificación covalente. Si ustedes recuerdan, el glucagón desencadena fosforilaciones, ¿sí? La insulina al contrario. Entonces, si hay glucagón que desencadena fosforilaciones, esta enzima fosforilada debería ser inactiva. Inactiva para la glucólisis, o sea que debería estar activa la fosfatasa y no la quinasa. Cuando me escuchen después en el video lo van a entender. Veámoslo otra vez. Tenemos la enzima bifuncional, que es quinasa y fosfatasa, que está sujeta a regulación covalente. Si hay glucagón dando vuelta, quiere decir que no hay glucosa circulando en el medio. Va a haber aumento de AMP cíclico y voy a activar a la proteína quinasa y voy a fosforilar esta enzima bifuncional. Entonces, esta enzima bifuncional fosforilada va a tener activa su capacidad fosfatasa, porque tengo que inhibir a la glucólisis, porque no tengo glucosa circulando. Estamos hablando del hígado, ¿sí? Al revés, si hay insulina, quiere decir que hay glucosa, quiere decir que el hígado puede usar glucosa para glucólisis, entonces se va a desfosforilar y esta enzima disfuncional desfosforilada tiene activa la parte quinasa y se va a producir la glucólisis. Al mismo tiempo, estas enzimas quinasas y fosfatasas que modifican a esta enzima bifuncional también tienen otros efectores alostéricos, como por ejemplo la cilulosa 5-fosfato. Cilulosa 5-fosfato tenemos si hay glucosa, porque esta va a venir, y ya lo vamos a ver la clase que viene, va a venir de la ruta de las pentosas fosfato. Y todo se va poniendo difícil. ¿Está bien? Esto quiere decir que hay que estudiar. Traten de estudiar o de leer un poquito para la clase que viene, para entender mejor la ruta de las pentosas fosfatos y el ciclo del ácido cítrico. Y nos falta igual todavía ver la piruvatoquinasa, pero lo vemos la clase que viene. ¿Sí? Siempre les debo algunas diapos.